Pues continuamos ya con la última ponencia de esta mañana. Nos acompaña ahora Ignasi Grau. Él es abogado, está graduado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster en Teoría Política por la Universidad de Ginebra. Ha escrito y publicado fundamentalmente sobre el derecho a la educación y los derechos culturales, así como sobre políticas educativas. Ha asesorado a gobiernos, partidos políticos y ONGs en la realización, la puesta en práctica del derecho a la educación. Y el año pasado publicó su primer libro, La doble esfera del reconocimiento. Es, además, desde 2018, director de la ONG suiza OIDEL. OIDEL es una ONG con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social, la UNESCO y el Consejo de Europa. Y su objetivo es la promoción del derecho a la educación como derecho humano fundamental para el desarrollo de la persona, motivo por el cual es un honor volverle a tener en este congreso con nosotros. Así es que, Ignasi, cuando quieras. ¿No se oye? ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por la invitación también a la Fundación Mainel. Es un gran honor que me invitéis en este congreso y sobre todo os agradezco que penséis que estoy a la altura de los ponentes que acabamos de tener, ¿no? Que aparte que son personas que admiro muchísimo, tanto los que hemos tenido hasta ahora como los que vienen ahora. Le agradezco también a Inger, que ha electrificado un poco ya la sala previa a mi presentación. Y en segundo lugar, también mi alegría de estar en Valencia es doble, ¿no? Por un lado, de nuevo, por estar con vosotros, poder oír y discutir sobre educación. Y en segundo lugar, porque siempre es un gusto estar en una tierra donde tengo raíces. Mi bisabuelo materno, el Yayo, era un valenciano de Alcira, que se tuvo que exiliar de aquí porque combatió las tropas republicanas. Y una vez en Francia, pues como de camino al exilio conoció a mi abuela, que también era de Levante, conoció a mi abuela, pues en Gerona, pues dijeron, oye, nos enamoramos allí, no tenemos nada en Valencia, pues se volvieron a Gerona. Bueno, se fueron a Gerona. La hija de mi abuelo, de mi bisabuelo, mi abuela, tampoco pudo recibir educación, aunque su gran pasión hubiera sido ser maestra aún vive, y si le preguntarais os podría decir, ¿no?, esta gran pasión que siente por la educación. Y en gran parte, si un soriano vuelvo ya a Valencia es porque el hijo de este exiliado republicano, la hija de este exiliado republicano me transmitió esta pasión por la educación. Y dicho esto, hablemos un poco de educación. Oímos hablar muchas veces, no, la educación es lo más importante, para tener un mundo mejor necesitamos más educación, falta educación. Lo decimos mucho, nos llenamos mucho la boca sobre este tema, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Puesto que a veces tengo la sensación de que hablamos mucho de educación como una palabra retórica, y es como si habláramos de cambio climático sin hablar de descarbonización, de transición energética, de eficiencia energética, lo que sea. Entonces, quiero empezar un poco con una anécdota. Yo he tenido la suerte, y digo suerte, de conocer a algunos ministros de educación, y me comentan que a veces cuando se reúnen en congresos de ministros de educación, me comentó que hay un poco de guasa de que cuando alguien le nombra ministro de Educación es para quitárselo de encima, ¿no? Y es porque las políticas educativas desgastan muchísimo. Desgastan muchísimo porque implican grandes consensos, son decisiones que afectan a un cuerpo funcionarial inmenso, sin tener el control de las finanzas, que lo tiene el ministro de Economía, y los resultados de grandes reformas ambiciosas se ven a los 5 años, cuando muchas veces el que se puede poner la medalla es un ministro de otro gobierno y de otro color. Entonces, creo que esto transmite un poco ¿Esto por qué lo digo, no? En cierto sentido, porque me parece que la situación de la educación a veces lo vemos desde una perspectiva un poco negativa. No hablamos mucho de la importancia de la educación, pero hay como cierto escepticismo de la educación, hay cierta desilusión. Empezamos a ver la educación, pues esto, como una herramienta política. El otro día, en el último comunicado que el Santo Padre hizo en Naciones Unidas, decía que hemos dejado de ver incluso la educación como una inversión y la empezamos a ver como un gasto. Y yo me preguntaba un poco qué es la educación, ¿no?, antes de empezar esta discusión. La educación es ante todo, es un derecho humano. Y que sea un derecho humano no es un tema banal, es una herramienta que significa que en su momento la comunidad internacional pensó que la educación era una herramienta imprescindible para garantizar la educación del ser humano. Esto es importante porque la Declaración de Derechos Humanos, que es un documento de
bueno, político, no es un documento jurídico, los estados juntaron un grupo de expertos de distintas tradiciones jurídicas, de distintas tradiciones religiosas y filosóficas, y no dijeron, oye, vamos a pensar todos juntos, en vez de decir, vamos a pensar todos juntos qué necesitamos para garantizar la dignidad, dijeron, oye, ¿qué tenemos en común? ¿Cuál es el punto denominador común de entre todos nosotros que vemos que es imprescindible para la dignidad del ser humano? Y vieron que la educación era un elemento imprescindible para la dignidad. Entonces, se articuló con estos 3 puntos, que ahora le daré unas 4 pinceladas para que veamos un poco dónde está el contenido esencial común que se ve como una herramienta para la dignidad del ser humano. Se ha comentado mucho, pero creo que tengo algunas cosas un poco frescas para decir, por lo que me voy a entretener un poco aún en este punto. Primer punto dice, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Entonces, este primer punto creo que es interesante porque nos encontramos un poco, como veíamos, con un derecho que es un poco punky, ¿no? Porque es un derecho que es obligatorio. Es un derecho que es una obligación. Esto no lo vemos en todos los derechos. Y esto a mí me parece ya muy interesante, sobre todo en un momento que hablamos de los derechos de libre disposición, ¿no? Y yo puedo disponer de este derecho, lo puedo disfrutar o no. En cambio, en el caso del derecho a la educación vemos claramente que no es así. Y lo que vemos es que este conjunto de gente, ¿no? Kazan, Roosevelt, que la pongo aquí en un sello, nos recuerdan que para que la dignidad del ser humano sea garantizada, tenemos que recibir la educación, aunque nosotros no queramos. El segundo punto dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los derechos humanos, y sigo con un poco de listas de los objetivos, pero me voy a centrarme en estos primeros puntos. A menudo oímos muchísimos objetivos de la educación, hoy hemos hecho críticas a objetivos de la educación que se mencionan. No, en plan, la educación tiene que servir para la equidad, la educación tiene que servir para la paz. Bueno, la Declaración Universal y los subsiguientes tratados, que estos sí que tienen valor jurídico, lo primero que pone es la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Con eso que querían decir Kazan, Roosevelt, cuando lo pusieron. No querían enfatizar la importancia de que nuestros hijos y los niños tuvieran una personalidad súper dinámica, ¿no? Dijeron, oye, es imprescindible que los niños sean súper carismáticos, no, sino que aprendieran a desarrollarse como personas. O sea, que es un derecho que está muy ligado a aprender a ser una persona. En el primer borrador de la declaración, este texto no incluía estas frases, ¿no?, relativas al desarrollo de la personalidad, y fue justo la American Jewish Society que decía que la declaración, antes de incluir estas frases, situaba la educación en un marco exclusivamente técnico. Y, sin embargo, no preveía nada sobre el espíritu que debía guiar la educación, que era el elemento esencial de la educación. Y concluía, su negación en Alemania había sido la causa principal de las guerras catastróficas. Estas afirmaciones del Consejo Judío sobre el olvido de aquello que debe guiar la educación nos ayudan a comprender un poco la importancia de esta frase, ¿no?, del libre desarrollo de la personalidad. Y más importante, también muy trascendente en este sentido, es que esta fórmula de libre desarrollo de la personalidad como parte esencial del derecho a la educación conecta la declaración con una gran parte de la tradición filosófica de Occidente, ¿no? Aquí, por ejemplo, para Emmanuel Kant decía que el hombre llega a ser exclusivamente hombre por la educación y el hombre es lo que la educación hace de él, ya que el hombre no es pura biología y por lo tanto no está sujeto y limitado por los instintos como sucede en los animales. El hombre en ese sentido necesita apoderarse de un ser, necesita no solo escribir su propia biografía, sino aprender a hacerlo, y este proceso de escribir tu propia biografía y aprender a escribir tu propia biografía es lo que llamamos educación. Es más, y esto aparte no lo hace como un ser aislado, sino que lo hace con marcos de referencia, con tramas de significado, dentro de una tradición en la cual se puede iniciar una conversación sobre los temas trascendentales. También Hannah Arendt tiene reflexiones interesantes sobre esto, cuando dice el niño objeto de la educación se presenta frente a la educación bajo un doble aspecto. Es nuevo en un mundo que le es extraño y está en proceso de convertirse en un nuevo ser humano. Ojo, es importante aquí no olvidar dimensiones como la lectura, que a veces entramos en estos temas y nos olvidamos de temas como la lectura, las matemáticas, la ciencia, la memorización, que también evidentemente son partes esenciales para saber quiénes somos, poder decidir, pero no olvidemos esta parte importante del desarrollo de la personalidad. Un peligro de olvidar esto es que parcializamos un poco la visión holística del ser humano.
David Trueba, el director de cine, porque hay directores de cine que también escriben de educación, me gusta una cosa que decía que a veces cuando nos focalizamos simplemente en el resultado, la educación no consigue sus objetivos. Nos decía, el resultadismo en la educación puede ser un cáncer porque solo sirve para atacar la integración, la pluralidad, la igualdad, ya que todo ello va en detrimento de los resultados. Hay ciertos valores que no podemos decir, oye, el objetivo es tener unos buenos resultados, PISA es importante, pero no puede ser el objetivo final. También Nuccio Ordine hablaba mucho de este, que se ha citado esta mañana, señalaba que una educación que se fije exclusivamente en preparar futuros trabajadores, limitando la curiositas y no dándonos elementos para construir la identidad, limita la naturaleza del ser humano. Y esto a veces lo vemos, ¿no? Con gente que le decimos, ¿tú quién eres? Yo soy abogado. Bueno, o sea, serás algo más que abogado, con niños. O sea, que tenemos que aprender también quiénes somos dentro de un contexto cultural, dentro de las conversaciones que estamos teniendo. Y termino ya con este punto. Nosotros en OIDEL tenemos en nuestras oficinas la frase de nuestro director que decía que, siempre decía esta frase, ¿no? Negar el derecho a la educación es negar el derecho a la humanidad. Y esto tiene especial resonancia cuando vemos esta frase del libre desarrollo de la personalidad en el contexto concreto. Y ya termino sobre este repaso, sobre la declaración, sobre la última parte, ¿no? Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos. Esto, de nuevo, es un apartado que no estaba en el primer borrador de la declaración. Cassan, ¿no? el que hizo el borrador, que era un francés, pues no le pareció especialmente relevante incluir a los padres, y fue la delegación holandesa en las negociaciones de la declaración que pidió poner este apartado, recordando lo que había pasado en Alemania, ¿no? Que igual durante la Segunda Guerra Mundial, que un control monopolístico de la educación puede provocar que la educación sea utilizada contra el propio objetivo de la educación, que es el libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, dijeron, vamos a consagrar en la declaración los derechos de los padres, ya que la educación no es simplemente algo formal o instrumental, sino que apunta a la plenitud del ser humano. Bueno, ahora que tenemos un poco ya el marco de, como mínimo, de qué habla Ignasi Grau y alguna gente de Naciones Unidas cuando hablamos de educación, vamos a dar unas buenas noticias sobre dónde estamos a nivel de educación. Bueno, estamos en el año 2021, en el año 2022, justo a finales del año pasado, la UNESCO publicó un informe que se llama, os lo recomiendo, Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Este informe, su intención es renovar un poco el contenido del informe Delors y informe Faure, que estructuraban un poco las discusiones sobre el derecho a la educación. Y este informe hace un poco de estado de situación y da varios datos que me parecen buenos. Y lo recuerdo porque muchas veces oímos el árbol que cae, pero no oímos, pero porque nos dificulta un poco sentir cómo el bosque crece, ¿no? Bueno, en 1948, cuando se publicó la Declaración de Derechos Humanos, había en el mundo 2,4 billones de personas en este mundo. Y de estos 2,4 billones, solamente el 45% habían ido a la escuela. Hoy hay en el mundo 8 billones, o sea, más de 3 veces la población de entonces, y el 96% de la población, en mayor o menor grado, ha asistido a la escuela como mínimo en algún momento de su vida. Es más, según la UNESCO, el mismo informe, actualmente un 90% de las personas en edad escolar han estado apuntadas en algún colegio, y el 85% en edad de asistir a escuela secundaria a día de hoy reciben educación secundaria. O sea, a nivel cuantitativo estamos viendo un momento de florecimiento en las políticas, o sea, en la realización del derecho a la educación. También, desde 1945, la disparidad de género en la educación se ha reducido exponencialmente en todas las regiones. El nivel de analfabetismo de los países de menor renta nunca había estado tan cerca de los países de mayor renta en la historia. Y finalmente, en relación a la educación superior, la cantidad de personas que han recibido educación superior en 1970, aquí cambio de fechas porque no tengo datos de 1946, pero en 1970 había solo un 10% de la población mundial había recibido educación superior, cuando a día de hoy, según la UNESCO, un 40% de la población ha recibido educación superior. También muy interesante, en los países de mayor renta, más mujeres que hombres están recibiendo educación superior, y en el resto de regiones esta brecha entre hombres y mujeres no para de crecer. O sea, cada vez hay... desde 1990, o sea, desde 1990 la brecha entre hombres y mujeres asistiendo a la universidad no para de crecer. Hay muy buenas noticias, pero evidentemente aún nos quedan muchos desafíos, ¿no?
1 de cada 4 jóvenes es aún analfabeto en el mundo. 250 millones, de las 250 millones que habitan hoy en el mundo no han tenido acceso a educación primaria. 3 de cada 5 adolescentes y jóvenes con las rentas más bajas no tienen acceso a educación secundaria. Pero hay un punto que para mí es muy interesante por cómo a nivel internacional se están estructurando las conversaciones sobre los desafíos en la educación. Si os habéis fijado, tradicionalmente nos hemos fijado en datos cuantitativos, es decir, acceso a la lectura, acceso a la alfabetización, acceso a la escolarización, y estamos entrando en una fase donde aparte, en parte forzados por las circunstancias, porque vemos que los indicadores cada vez son más positivos, que vamos a unos desafíos cada vez más cualitativos. La naturaleza de los desafíos a la educación para los siguientes años pues empieza a focalizar más en que tengamos una educación relevante, que tengamos una educación de calidad y no simplemente que los alumnos vayan a la escuela. Os enseño un ejemplo que también se ha citado hoy, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, con todas sus carencias, pero es interesante porque este objetivo, como decíamos, se firmó en 2015, teníamos los objetivos del año 2000, los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, y aquí de nuevo vemos un salto cualitativo en varios sentidos. Los objetivos de la educación ya no se focalizan simplemente en la infancia, sino que vemos la educación como algo que es a lo largo de la vida, y le piden a los estados, oye, también es no fruto de la realidad, tenemos un mundo cambiante y dice, oye, vamos a cambiar el marco, y también hay personas adultas que no han recibido educación. Y los nuevos objetivos de la educación ya no se focalizan exclusivamente ni en la matriculación, como era antes, ni en la alfabetización, sino que sea de calidad y que sea inclusiva. La palabra inclusiva puede dar lugar, como hemos visto, a muchos debates. Yo lo entiendo de que tenga en cuenta pues, todos los entornos culturales y que sea relevante que tanto para personas que forman parte de minorías como personas que forman parte de grupos culturalmente hegemónicos. También la UNESCO, en este sentido, vuelvo al documento Los futuros de la educación, que ha escrito a final de 2021, remarca que dos grandes desafíos para los siguientes años a nivel educativo. Dice que la educación, los desafíos de los siguientes años es asegurar una educación de calidad para todos, 1, y 2, conseguir que la educación sea una herramienta para un futuro conjunto sostenible. O sea, y esto es interesante también porque, como os iré mostrando ahora, vamos cogiendo conciencia cada vez más. Bueno, aquí me he puesto yo como si hablara en nombre de la UNESCO, pero digo, en las discusiones a nivel internacional se va cogiendo cada vez más conciencia de que la humanidad no es homogénea, que hay una realidad plural y que más que asegurarnos que todo el mundo reciba un contenido homogéneo es cómo podemos vivir, o sea, vamos a dejar de focalizarnos en contenidos homogéneos para todo el mundo sobre todo a nivel de valores, vamos a focalizarnos a cómo podemos vivir conjuntamente teniendo distintas nociones de la vida buena. Noción de calidad. Me centro un poco aquí, que es lo que estaba. Esta crítica es interesante porque, tal y como señala el informe, la simple provisión vertical de educación, como os decía, no es suficiente para garantizar la educación. Es verdad que es una crítica que no es reciente y el pedagogo brasileño, amado y detestado por algunos, pero calificaba la educación actual, ¿no?, la idea de educación bancaria, ¿no? Decía que uno de los problemas de la educación es que el proceso educativo se concibe como una simple deposición de contenidos neutros, cual pienso a cerdos, por parte de educador en la mente del educando, ¿no? Y esta idea pues, impide, en cierto sentido, desarrollar una educación desde una perspectiva holística. La UNESCO aquí señala que la educación, en muchas ocasiones, puede utilizarse también con esta idea de educación bancaria, ¿no?, de, oye, te doy este contenido, lo recibes y fuera, puede ser utilizada contra los propios derechos humanos. Puede servir para violar los derechos del niño. Y ahí podríamos entrar en muchos ejemplos de violaciones de minorías culturales, de minorías religiosas que han sido víctimas de la educación como una herramienta de represión. Y esto aún puede pasar. A mí me parece muy interesante esto y os voy a poner dos ejemplos porque, por ejemplo, Cuba a día de hoy, cuando hay discusiones en educación, se sigue vanagloriando de somos los supercampeones del derecho a la educación, cuando en realidad lo único que están poniendo es información de instituciones del Estado en las cabezas de los menores, sin que esto implique una capacidad por parte de estos ciudadanos a desarrollarse como personas y ejercer su libertad. También hay ejemplos históricos, ¿no?, cuando vemos la reforma de Napoleón en la educación
otro que concibe la educación y el desarrollo de la educación como un mecanismo político para reconfigurar las mentes de los alumnos franceses a futuros y ejemplares ciudadanos de la República, ¿no? Y que pierdan el arraigo con las comunidades culturales que vendían prerevolucionarias. Entonces, quiero aquí pararme un poco, bueno, quiero pararme. Dentro de esto a mí me parece que en las discusiones de Naciones Unidas se están desarrollando dos tendencias que me parecen positivas por cómo puede estructurarse el futuro de la educación. Claro, ahora vuelvo, el título de mi presentación era Desafíos y las tendencias en las discusiones en las discusiones internacionales sobre el derecho a la educación. Hay muchísimas tendencias, pero a mí me parece, quería compartir con vosotros estas dos, la educación como bien común y la educación como derecho cultural, como dos debates que creo que nos ayudarán a pensar, a diseñar y a construir el derecho a la educación desde una perspectiva mucho más positiva que la que hemos tenido hasta ahora. La educación como bien común. Bueno, durante años el debate alrededor de las tensiones, durante muchos años, y España es un súper ejemplo de esto, ha habido muchísimas tensiones entre la educación pública y la educación privada. Nos ha hecho malgastar muchísimas energías en el ecosistema educativo, incluso a día de hoy, incluso a nivel internacional. Y ciertamente, no lo niego, a nivel internacional aún es un tema de controversias. Y para ponernos un ejemplo, la entrada de fondos de inversión en los mercados educativos está siendo una de las cuestiones de más debate en Naciones Unidas. Si no estáis al tanto, pues os invito a poner Bridge International Academy en Google o Mega Schools y veréis estos superfondos que se están metiendo en mercados emergentes, al punto que el otro día me decía un colega, ¿no?, también de UNG, me decía, creo que hay más debates en educación en la OMC de comercio que en el Consejo de Derechos Humanos. Y esto pues, es un poco la punta de lanza de ciertas tensiones que existen a nivel educativo. No obstante, dentro de lo que vemos en la UNESCO y en los debates de derechos humanos, también vemos una tendencia que es esta, la idea de la educación como bien común, en el cual se empieza a reconocer de una forma distinta el papel de las escuelas no gubernamentales, el papel de los padres, el papel de la sociedad civil. Esto en parte, ¿por qué pasa? Porque se están, la idea de blurring borders, ¿no? En plan, las fronteras entre lo público y lo privado cada vez son más complicadas de distinguir en los debates educativos. Aquí podríamos dar tres razones. Uno, los actores no gubernamentales cada vez somos más conscientes que son imprescindibles para la realización del derecho a la educación, ¿no? En muchos países en vías de desarrollo, sin escuelas no gubernamentales, sin sociedad civil, sin ONGs, pues muchos países no tenían acceso a la educación. Cuando ha habido catástrofes y el sistema se derrumba, los primeros que están allí son sociedad civil, ya sea pues monjitas de la caridad, ONGs o grupos en plan que con dinero de cooperación internacional están allí. El segundo punto es que hacer una distinción público-privada en educación cada vez también es más complicado porque nos damos cuenta que las tradiciones jurídicas le dan el valor de público distinto, depende de dónde estemos. Algunos dicen lo público es lo que recibe dinero público. Algunos dicen lo público es lo que esté gestionado por el Estado. Y en tradiciones germánicas muchas veces se dice lo público es lo que tiene función pública, ¿no? Como yo siempre pongo el ejemplo de una catedral que puede ser de la iglesia y no recibir dinero público, pero como representa la imagen de la ciudad, pues se la puede ver como un bien público. Luego, cuando entramos en discusiones internacionales, la distinción entre público y privada pues no es tan nítida como a mucha gente le gustaría. Y la tercera cosa es que hay una creciente involucración de los actores no gubernamentales, ¿no? Hay sociedad civil que hace indicadores para medir cómo está yendo la educación, hay actores no gubernamentales que reciben fondos públicos que tienen un peso muy importante. Los padres cada vez quieren saber más cosas del sistema educativo, quieren participar, las AMPAs van ganando puestos y, ¿por qué no decirlo?, los sindicatos muchas veces también es una representación de actores privados que tienen un peso cada vez más importante en las políticas educativas. Luego, debido a esta difícil distinción entre público y privado, los consensos en las discusiones políticas educativas han empezado a expresar que lo importante no es que la educación sea estatal, sino que se gestione y se regule como un bien público y un bien común. Tal y como señala, de nuevo, un documento de la UNESCO, un documento de la UNESCO 2015, que se llama Repensar la educación,
La educación no puede, y cito, la educación no puede reducirse a un bien público o privado, sino al fin último de la educación y a la realización holística de un derecho fundamental. Este mismo informe habla de 3 implicaciones de esta idea de la educación como bien común, ¿no? Dice, el bien común supera la estructura del bien estatal al reafirmar la dimensión colectiva de la educación al ser un esfuerzo compartido. Este enfoque nos obliga a generar canales de participación para todos los actores del ecosistema educativo y a ser percibidos con confianza. O sea, entramos de una tónica de desconfianza hacia muchos actores a la gente empieza a decir, oye, vamos a confiar en los padres, vamos a confiar en las escuelas no gubernamentales, vamos a confiar en estos actores de la sociedad civil que hacen indicadores o que, como Mainel, pues dice, vamos a discutir de la educación sin ningún tipo de miedo. El segundo punto importante es que dice, esta educación nos obliga a percibir que la educación es una cosa benéfica para toda la sociedad, ¿no? No solo al niño que la recibe, sino al conjunto de la sociedad. Un poco como el aire puro, ¿no? O sea, el aire puro no solo es una cosa que nos beneficia a todos, no simplemente en el sitio donde se están haciendo las políticas para que tengamos un aire más puro. Y la idea, y el tercer punto que también me parece muy interesante, es el bien común solo puede definirse desde una perspectiva de diversidad de conceptos y concepciones de bienestar y la vida en común. O sea, el bien común no es un bien unitario. O sea, asume también que hay un pluralismo en la sociedad y lo que necesita una persona para su bienestar y la vida en común pues son distintas, depende del contexto. Y esto es algo que es bueno para la sociedad. Todo esto hasta ahora os lo he basado con un informe de la UNESCO, pero el trabajo de la relatora especial en Derecho a la Educación cada vez va cogiendo más esta conciencia de bien común. El trabajo de la UNESCO en algunos de sus últimos informes también vemos presente esta concepción y en las reivindicaciones de la sociedad civil cada vez también vemos más esta idea de bien común que permiten que en actores que tradicionalmente habían estado enfrentados, ¿no? Pues trabajen juntos. Entonces, esto es una buena noticia a 3 sentidos, me parece. Valoración de confianza de todos los actores y un acknowledgement, ¿no? Un reconocimiento del pluralismo educativo. O sea, superamos un poco la tónica de, oye, la educación como casi una relación vertical niño-estado. Segundo elemento, la dimensión cultural del derecho a la educación. Como hemos recordado a lo largo de esta presentación, y también lo han recordado muchos oradores, una educación completa no se basa simplemente en una educación técnica, sino que debe transmitir una idea de identidad, de quiénes somos, de a dónde vamos. Tiene una frase de Gregorio Luria, ahora se ha ido, pero bueno, la diré igualmente, pero que decía, cuando la educación busca crear ciudadanos del mundo a partir de la nada, en vez de preparar ciudadanos del mundo activos e insertes en una comunidad específica, fracasa. Entonces, la educación, más allá de capacitarnos para ser buenos profesionales, que también es importante, nos tiene que permitir ser algo más que autómatas. Esta dimensión pues debe focalizarse pues, en estas dimensiones del ser de la educación, ¿no? Esta dimensión no es nueva. En el transcurso de los informes de la UNESCO lo hemos visto, por ejemplo, el informe Faure de 1972, el título es Aprender a ser, que ya es muy parlant, que diríamos en francés, que ya dice mucho del reconocimiento de esta dimensión. El informe de Lors de 1998, que se llama La educación encierra un tesoro, reafirma esta visión explícitamente, ¿no? De la importancia de aprender a ser y señala que la educación es un proceso dialéctico que tiene que permitir al estudiante conocerse para poderse abrir al otro, pero no se puede abrir si no hay nadie antes. Esto, evidentemente, perdón, y hay muchas más revoluciones, hay muchos más cambios estructurales a nivel educativo. La revolución digital, tecnología, o sea, inteligencia artificial, también hay cambios a nivel cultural importantes, pero os comparto estas dos porque me parecen como para mí de las más relevantes que estamos viendo y porque el tema que me han dado 1 hora, no 80 horas, o sea, y me tengo que focalizar con algún tema. Bueno, vuelvo a la dimensión cultural del derecho a la educación. Para poneros otro ejemplo, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación ha hecho un informe sobre este tema este año y señala que la dimensión cultural no puede limitarse a un acceso a folclore, sino que la educación tiene que darnos recursos culturales necesarios para que cada alumno desarrolle su propia identidad, puesto que solo sabiendo quiénes somos podemos garantizar una auténtica diversidad cultural y un establecimiento de relaciones con los demás en pie de igualdad. De nuevo, otro informe para enseñaros la relevancia de esto. La UNESCO, en este documento que se llama Los futuros de la educación, dice que uno de los principales impedimentos
para conseguir una plena realización del derecho a la educación es que muchas veces los contenidos educativos no son relevantes para ciertos grupos. O muchas veces la educación no toma en cuenta la sensibilidad cultural de ciertos grupos cuando se realiza la educación. Antes se hablaba pues, de tema de la ideología de la educación. Claro, si unos padres sienten que llevando a sus hijos al cole les van a decir lo que tú estás oyendo en casa es una tontería, pues esto puede causar un trauma en el niño y en la familia que dicen, pues mira, nos desinteresamos de la educación, y en parte es importante pues, escuchar a las familias y tomar en cuenta su entorno cultural para que lo que se les dé, pues no hay una contradicción directa entre el entorno familiar y el entorno de escolar. Entonces, también relativo al debate intercultural, me parece que es una dimensión muy interesante. Patrice Meyer-Witsch, que es probablemente, yo creo que es el autor que ha escrito más sobre este tema, ha apoyado mucho a la relatora especial en relatar el informe, ponía un poco de perspectiva en esta dimensión cultural, ¿no? Decía, la dimensión cultural de los derechos va mucho más allá de los bienes culturales, que muchas veces dice, educación cultural, pues no sé, en Cataluña hacemos unas sardanas y ya, pues ya está hecho, ¿no? Dice, no. Dice, la dimensión cultural va mucho más allá de los bienes culturales y llega sobre todo a la capacidad de un sujeto a darse un proyecto de sentido. Y dice aquí, porque a veces hay el miedo de, oye, hablamos de identidad y pensamos en procesos maximalistas, ¿no? Dice, no, la identidad no tiene por qué ser un repliegue, sino que es el rostro de una persona sola o en común en el momento de encontrarse con el distinto, que le permite reconocerse a sí mismo y tener un diálogo desde el pie de igualdad. Y aquí también termino un poco con esta parte de la identidad, pero decía, y de la importancia de que el niño tenga sentido. François Bayrou, que fue ministro de Educación francés durante mucho tiempo, cuando le preguntaban tiene un libro que se llama La importancia del sentido en la educación, y hablaba de que una educación que no dé sentido es cruel, ¿no? Es como la falta de oxígeno. Y en un niño que no sepa hacia dónde va, pues tiene un punto de traumático. Luego, una dimensión importante de cuando pensemos la dimensión cultural del derecho a la educación. Hay la tentación de visualizar el niño como un ente aislado, ¿no? O sea, un ente aislado, un átomo, una isla desierta, y el niño no es un átomo aislado de la sociedad, sino que su existencia se desarrolla en contextos mucho más amplios, ¿no? Se desarrolla en un contexto de comunidad, se desarrolla en un contexto de familia. Vuelvo de nuevo a Paulo Freire, que decía, no existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella. O sea, el hombre se entiende dentro de la comunidad, se entiende dentro de la sociedad, y los niños no viven los problemas de identidad de forma aislada. O sea, un niño que es discriminado por un tema, por ejemplo, de formar parte de una minoría étnica, es un problema que comparte con su familia. Un niño que vive un problema de discriminación religiosa es un problema que no vive solo, sino que vive con su familia. En este sentido, necesitamos escuchar la opinión de las comunidades, de las familias, y hacer partícipes a todos estos en el diseño de las políticas educativas. Dos conclusiones sobre esto, la educación como bien común, la dimensión cultural del derecho a la educación, es que, por un lado, me parece que estamos en un momento interesante porque se abren puertas para terminar con discusiones que nos han hecho malgastar muchísimas energías, y dentro de terminar estas discusiones absurdas, en mi opinión, entramos en un contexto donde vemos a todos los ciudadanos desde una perspectiva de confianza, ¿no? Como que todo el mundo tiene algo que decir. Y también la segunda conclusión es que me parece que hacemos un salto cualitativo en la educación, que nos empezamos a tomar en serio este enfoque humanístico de la educación. En plan, vamos a darle a la gente herramientas para que aprendan a desarrollarse como seres humanos. Termino. Bueno, estos años en Oidel y en mi vida sinceramente han hecho que desarrolle un amor sincero hacia el derecho a la educación, que, como decía, es un derecho que muchas veces vemos con suspicacia, que no nos tomamos en serio, que nos quita muchísima energía, pero tenemos que seguir pensando que el derecho a la educación es un derecho imprescindible para garantizar la dignidad del ser humano, para desarrollarse, para saber quién es, para que pueda participar de la polis, para que tenga estructuras de respuestas para lo que pueda pasar en un futuro. Kant decía que la educación es un gran desafío, ¿no? Decía que la educación es el mejor y más grande problema que nos podemos plantear, y quiero ser un poco positivo, ¿no? Y mandar un mensaje de vamos a afrontar los debates educativos desde una perspectiva positiva. Vuelvo al inicio, vuelvo a mi abuela. Mi abuela, como os decía, no pudo ser maestra, pero puso un gran esfuerzo en la educación de sus dos hijas, ¿no? Mi tía, que fue una mezzosoprano del Coro Nacional de España, que es una enamorada de la vida, que tiene unos pilares muy fuertes, que es muy consciente de quién es.
es muy consciente a dónde va, y la otra, evidentemente, que es mi madre, que fue a la universidad, pues se sacó una oposición, nunca se ha cansado de aprender, nos ha transmitido un gran amor por la cultura y el arte. Y mi madre como mi abuela hizo con ella, han trabajado duro para una buena educación, ¿no? O sea, no hicimos grandes viajes, pero mi madre siempre tuvo la certeza que educar es lo que nos abriría puertas. Siempre nos decía, o sea, te prefiero invertir en educación porque lo que aprendas nadie te lo podrá quitar. Y de nuevo, os cuento esto porque me parece que muchas veces perdemos la fe en la educación, lo vemos casi como un marrón administrativo, una macroguardería / parque de atracciones, pero me parece que durante mucho tiempo en Occidente la generación de mis padres, la generación de mis abuelos se tomaron en serio la educación, se involucraron en la educación de sus hijos, y en gran parte, si hoy os hablo aquí con este entusiasmo, es porque esta gente pues, vio la educación como este derecho habilitador para un futuro mejor, ¿no? Entonces, nada, simplemente animaros a continuar siendo positivos con el derecho a la educación, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ignasi, por una ponencia tan rica en información, en matices y en puntos para la reflexión. Así es que, sin más, hay una pregunta ahí al fondo, ¿sí? ¿El micro? Le va. No se oye. Sí, ahora se comienza a oír. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la ponencia, y por lo que me ha servido para aprender mucho, también por el tono animante que has transmitido, ¿no? A través de también dando muchos datos, y me parece eso es algo también muy valioso, ¿no? Esto que decías de ver, ¿no? Que a veces oír el árbol que cae, ¿no? Lo decías, ¿no? Que no nos hace ver el bosque que crece, ¿no? Y efectivamente hay muchas cosas que mejoran, ¿no? Y bueno, a pesar muchas veces de que no se hacen siempre las cosas del todo bien, ¿no? Entonces, bueno, un asunto muy concreto, porque como tú recordabas, hablando de los objetivos de, ¿no? Pues, o sea, de la educación y de la Agenda 2030, etcétera, ¿no? Entonces, se mencionan entre esos objetivos la inclusión. Entonces, tengo un pequeño dato que a mí me desasosegó en su momento cuando lo escuché este verano, está en junio, y que me gustaría saber qué piensas de él y qué se puede hacer. Has hablado, uno de los datos que has dado es cómo, afortunadamente, digamos, ha crecido en el mundo entero la participación, o sea, la mujer en la escuela, digamos, ¿no? Las mujeres cada vez están más escolarizadas en todo el mundo, y entonces que eso parece que se está reduciendo, digamos, esa brecha. Y evidentemente en muchos países el gran desafío es conseguir que las mujeres o vayan a la escuela o que vayan y lleguen hasta la educación superior, ¿no? Pero claro, teniendo esto en cuenta, y una cosa que parece muy positiva, a mí me llamó la atención cuando leí, yo vengo de Navarra, y entonces vi los datos en el periódico local de la EBAU del año 2021. Y en esos datos el número era lo siguiente, era 3.869 alumnos que hacían la EBAU este año, más o menos lo mismo que el año anterior, y de ellos 2.276 eran mujeres y 1.593 eran hombres. Entonces, me sorprendió el dato, y luego que nadie hizo ningún comentario ni ninguna reflexión en ningún nivel sobre esta diferencia tan enorme, que se puede leer de muchas maneras, pero una es, bueno, también el fracaso escolar entre varones es mayor que el de entre mujeres, y dice, bueno, si estamos hablando de corresponsabilidad, otro de los objetivos, dice, quizá no estamos garantizando, no estamos consiguiendo el objetivo de que tengan una, ¿no? O sea, de atender, digamos, en los países desarrollados, en la Comunidad de Navarra, a los varones del mismo modo que a las mujeres. Y entonces esto también plantea una reflexión sobre cómo es la escuela, si la escuela
en determinadas etapas es favorable a los, ¿no? O sea, está pensada para los chicos, cómo hay que atender esa dificultad, porque además esa dificultad es mala, por supuesto, para los chicos, pero también lo será de rebote para las chicas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber, como es una cuestión particular, pero me gustaría ver desde la perspectiva que tú tienes, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece que, bueno, que hay más mujeres en los países con las rentas más altas yendo a la universidad que hombres es un hecho. Entonces, para mí la pregunta es que depende de lo que esté pasando con estos chicos, ¿no? Es decir, si lo que está pasando es que estos chicos pues están abandonando el sistema escolar y no les estamos dando herramientas para construir su futuro, pues ahí nos tenemos que cuestionar efectivamente, ¿no? Que alguna cosa está yendo mal. Y aquí yo, una reflexión que me hago muchas veces es sobre la formación profesional, ¿no? Muchas veces, bueno, ponemos el caso de Suiza, ¿no? Como ejemplo. En Suiza es un ejemplo básicamente porque si con 13 años no tienes un buen resultado, ya pierdes la oportunidad de ir a la universidad y estás condenado a hacer formación profesional. Pero a mí me parece que muchas veces el problema de la formación profesional, como está pensada, es que muchos padres lo perciben como es una educación técnica que simplemente te va a permitir hacer un trabajo, que no pasa nada, como tantas profesiones, hay como tantas carreras. Yo lo que muchas veces me planteo es, igual que hay carreras que podrían hacer formación profesional, pero tienen como un elán, ¿no? Como un color de humanismo, ¿no? En plan de decir, oye, pues yo qué sé, esta carrera... El otro día me enteré que había carrera de secretariado, por ejemplo. Yo pensé, anda, mira, pues ya hay carrera de secretariado. Pero dije, mira, pues no, pero tenían como ciertas clases de historia, ciertas clases de ética. Y yo creo que a un padre, ¿no? Que es verdad que es una carrera justo que me dijeron que solo había un chico en toda la promoción, pero dice, entre que haga formación profesional y haga la carrera de secretariado, lo ve como, ¿no? Pues se está desarrollando como persona y no simplemente es, oye, te vamos a enseñar a hacer fotocopias, sino que es una visión holística de una profesión y le dan herramientas para pensar. Yo pensaba, muchas veces el problema de la formación profesional es que pensamos que a nuestro hijo le condenamos a ser simplemente una herramienta, ¿no? Luego, y mucha gente no pasa a la formación profesional porque es como, hablando un poco en plata, ¿no? Es que yo no soy tonto, o sea, no, y es ¿por qué no humanizamos esta formación para que la gente que, por ejemplo, tenga trabajos que, porque no es un tema de salidas profesionales, porque, o sea, yo creo que tampoco hay ningún tipo de discusión que muchísima formación profesional tiene más salidas profesionales, lo que pasa es que parece como que no te dan una formación holística, que también me interpela muchas veces esto, de decir, aún nos llama, ¿no? En plan, cuando nuestros hijos, un hermano nuestro hace formación profesional, lo vemos como, bueno, te vas a quedar allí. Pues yo creo que parte de la reflexión también es esta, ¿no? ¿Cómo potenciamos estas formaciones alternativas a la universidad para garantizar que esta gente pues tenga ciertas nociones de que le estamos dando algo simplemente más allá que un conocimiento técnico? No sé si te he respondido, pero es todo lo que tengo en este sentido. ¿Más preguntas? Sí, de hecho creo que tenemos aquí una pregunta en el chat, a ver si soy capaz de a la vez. Esto se ha explicado así, justamente de lo que estábamos hablando. Hay un imaginario colectivo que atribuye a los varones el sacar adelante la familia, entonces como los graduados no se emplean tan rápidamente, baja la motivación y se van al mundo profesional. Hombre, efectivamente, yo creo que es un fenómeno multidimensional y que en sí mismo que haya una menor escolarización universitaria de varones, creo que dice también muchas cosas acerca de qué es la universidad y de cómo se percibe efectivamente y de las expectativas al respecto. Y en ese particular creo que lo que decías es particularmente interesante, de que también la formación profesional debe de tener esa visión más integral y más amplia, que no sea meramente lo instrumental o lo economicista del empleo. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, simplemente quería hacer una reflexión sobre un tema que hemos estado hablando de cuando vemos en Naciones Unidas, y Naciones Unidas es verdad que tenemos las dos visiones maximalistas, ¿no? Una, que hay gente que habla de Naciones Unidas como la Sociedad de los Ángeles, que ha venido aquí para darnos las soluciones eternas a nuestros problemas, y hay gente que lo ve casi como la estructura de la tierra del diablo, ¿no? O sea, a mí me parece que cuando es importante tener en cuenta lo que dice Naciones Unidas, sabiendo que Naciones Unidas no es más que la coordinadora de estados, o sea, la organización que nos hemos otorgado como coordinadora de estados.
Ban Ki-moon decía, no, perdón, Kofi Annan decía, tengo tantos jefes cuando estados hay, ¿no? Luego, entonces, lo que hace Naciones Unidas es lo que los estados quieren hacer muchas veces. Y la mayoría de informes, la mayoría de reflexiones, incluso por ejemplo, los informes no tienen validez al día de mañana para que algo pase a nivel nacional, pero creo que nos ayuda a dónde empezamos las conversaciones, ¿no? Dónde empezamos las conversaciones alrededor de ciertos temas. Partiendo de, mira, todos estamos de acuerdo con esto, vale, pues partimos de aquí. Luego, yo creo que esto es muy importante cuando leemos a veces informes de Naciones Unidas o incluso cuando vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, esto lo que es un compromiso político, pero nadie puede ir en plan a los tribunales, en plan, oye, quiero esto. Bueno, es que esto es una obligación que se han dado a los estados frente a ellos mismos. Luego, es importante verlo así y verlo como una tónica de consensos en políticas, que es verdad que muchas veces son consensos que pueden estar erróneos, pero no pasan de esto, o sea, de tónicas políticas, de discusiones políticas y de temas y de consensos en el terreno cultural, pero no lo veamos como una agenda internacional que nos inventa. Pero tú mismo lo decías antes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, o ahora los ODS, no son instrumentos jurídicos, pero los tratados sí. Los tratados se derivan, tratados, sí. O sea que es, Sí. es matizable. No, digo, pero muchas veces citamos muchos documentos, o sea, es decir, no, evidentemente los tratados sí, podemos ir ante un tribunal y pedirlos, pero de nuevo, si estos tratados son ley a nivel nacional, es porque los estados, o sea, la soberanía del poder en el mundo sigue estando en los estados, es decir, el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que básicamente copia la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, Estados Unidos no lo ha ratificado, entonces nadie puede ir a la Corte Suprema y pedir su cumplimiento, como si podría en España. Y todo esto yo creo que hay que leerlo desde este matiz de, o sea, al final la responsabilidad última en muchas de estas políticas sigue estando en los estados, que en casos como España seguimos escogiendo los ciudadanos, o sea, no. Sí. Efectivamente, somos responsables de nuestras decisiones. Quizás hace falta también más pedagogía acerca de todo lo que es el sistema internacional, que en muchos casos, o las propias instituciones europeas, son percibidas desde la lejanía como algo muy abstruso y muy burocrático. Y bueno, pues efectivamente hay montones de matices y todos tenemos una responsabilidad compartida de dar a conocer más esa realidad. Muy bien, ¿preguntas? Aprovechemos, por favor, que tenemos. Sí, por favor, Miguel Ángel. Ignacio, muchas gracias por tu exposición siempre tan viva y emocional. Y, desde tu experiencia de participar ahí como organismo consultivo, ¿qué hay detrás de una determinada declaración internacional o de cómo se gestiona, hasta qué punto tiene realmente una base plenamente democrática? A veces te he oído tu preocupación por ciertos movimientos que ves a nivel internacional de determinados países, tal, que de repente ponen un acento universal a algo que realmente en la cocina, es decir, ¿qué está detrás a veces del enfoque internacional de los planteamientos educativos? Pero así con realidad. Sí, bueno, esto es un tema que estuvimos comentando justo en una conferencia parecida a esta en Irlanda, que también estuviste tú. Y, a ver, a mí lo que me parece es que en el debate educativo, como en los debates culturales, pues Naciones Unidas tiene unas estructuras que se han dado a los estados y en el campo de los derechos humanos que permite una amplia participación de la sociedad civil. Entonces, lo que pasa es que los estados, que son los que toman al final, los que van a votar, ratifican, etcétera, lo hacen a través de un cuerpo funcionarial que son, en este caso, los diplomáticos, que muchas veces no han recibido, no son expertos de fondo sobre derechos humanos. Entonces, muchas veces se apoyan en informes de la sociedad civil, se informan en temas académicos. Luego, es verdad que muchos consensos que se están consiguiendo es porque dentro de los canales que Naciones Unidas permite, y es verdad que son muchísimos, hay gente de la sociedad civil que se está moviendo muy bien y está utilizando estos canales, condicionando las discusiones hasta una dirección que a lo mejor no es del agrado del conjunto de la población. Luego, a mí, y esto lo comentamos hace poco, creo que muchas veces Naciones Unidas llega a decisiones, o sea, Naciones Unidas hace una resolución que es votada por el conjunto de los estados o por una gran mayoría de los estados, que luego
esta resolución sí que tiene mucho peso en el punto de partidas de discusiones nacionales, que no gustan, pero es que también lo que es verdad es que muchas veces una gran parte de la sociedad civil hay como cierta pereza de vamos a meternos en esta discusión, no, está ganado, todo esto está condicionado. La verdad es que la sociedad civil estructurada y con documentos de calidad y con un documento bien pensado puede tener muchísima influencia en estos debates. Y luego, en la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa con estos? Por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, pues a nivel de educación, ¿no? Hay un organismo que es el Consejo de Derechos Humanos que depende de la Asamblea General de Naciones Unidas, que todos los años pues, tiene varios debates sobre educación, saca varios informes, se vota una resolución. ¿Qué pasa con estos informes o qué pasa con esta resolución? Bueno, lo importante de estos informes y esta resolución no es tanto que lo que, por ejemplo, si la relatora especial de Derecho a la Educación en su siguiente informe pide, vamos a focalizarnos en, pues me lo invento, o sea, hay que poner, dice, mira, una buena práctica sobre educación y ecologismo, pues es que a partir de ahora todos los padres los sábados vayan con sus hijos a plantar un árbol. Es un caso completamente inventado, que nadie se lo coja. Cuando un Estado luego a nivel nacional tiene este debate, como ya el debate educativo es muy polarizante, dicen, oye, ¿tenemos alguna buena práctica? ¿Naciones Unidas ha citado alguna cosa para partir esta discusión? Luego, es muy habitual que se cojan los informes y las resoluciones como punto de partida de discusiones. Y en este punto sí que tiene muchísima relevancia lo que está haciendo. Otra cosa son los tratados, que cuando sí se hace un tratado y luego una resolución muchas veces pasa a declaración, que la declaración ya tiene un contenido político más fuerte y luego puede pasar a tratado, que ya sí es de obligado cumplimiento a nivel nacional por los países que lo hayan ratificado. Pero todo lo demás que forma un parte de contenido de soft law puede tener mucha relevancia, pues esto, en el punto de partida de discusiones de las leyes. También pues, puede ser que un tribunal diga, oye, a ver cómo X comité ha pensado este tema, ¿no? Entonces, vamos a interpretarlo con las herramientas que este comité nos ha dado, estructurando muchísimo la discusión alrededor de un derecho fundamental o de un caso concreto. Es muy, o sea, bueno, aquí está Maika, que acaba de empezar con OIDEL con nosotros, le decía, yo tardé 4 años en entender las dinámicas de Naciones Unidas en el desarrollo de leyes, porque no es la dinámica del Parlamento Nacional, la mitad más uno lo votan y todo tira para adelante, sino que son dinámicas que se construyen desde una perspectiva diplomática y la gran cantidad de cosas que influyen a nivel nacional es soft law, o sea, es como casi una jurisprudencia laxa que poco a poco sí se va filtrando en la legislación nacional. Muy bien, ¿más preguntas? Me ha interesado algo que has comentado y que también hasta cierto punto ha sido un ritornelo a lo largo de la mañana, el tema efectivamente del concepto de público y de privado, ¿no? Que va mucho más allá de la titularidad. Y no sé si podrías añadir alguna cosa más, vamos, si lo has avanzado ya, el tema de la tradición germánica, de la Öffentlichkeit, que habla Habermas de esto es público, pero no significa directamente que es estatal. Sí, bueno, la discusión de público y privado en educación os ha quitado muchísimas energías. De hecho, os recomiendo, lo he citado aquí, pero bueno, es uno de los informes de la UNESCO, hay el Global Educational Monitoring Report, que es el informe sobre el estado de situación de la educación, que este año justo habla de público y privado, y una cosa que dice es que es prácticamente imposible hacer una distinción nítida, ¿no? Luego, en el campo de la educación, nosotros desde OIDEL hemos hecho varias investigaciones que justo lo que vemos es que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que se ve muy claramente. Con la definición de público que utilizamos en España, que es, cuando hablamos de educación, que es que las escuelas estén gestionadas por el Estado, en el Reino Unido habría el 60% de las escuelas serían privadas, porque allí la definición de público viene por los fondos, ¿no? Luego las academies, las independent schools, cuando hay el informe de la UNESCO de porcentaje o el informe de la OCDE, los cuentan como escuelas públicas, porque ellos mismos dicen, no, nosotros la definición de público es los fondos, por lo tanto, las escuelas que reciban fondos públicos son públicas, por lo mismo que veíamos antes con las charter schools. Yo ahora estuve... trabajamos con varios temas en Estados Unidos y, como decía Inger, las charter schools en Estados Unidos se consideran escuelas públicas. ¿Por qué? Porque reciben fondos públicos y ellos aparte son como muy celosos, a pesar de que tienen una estructura muy similar a la escuela concertada, de decir, no, nosotros somos escuelas públicas. Iniciativa privada, pero... Claro, pero ellos dicen, pero es que por ellos la definición de público va por los fondos, ¿no? Entonces, aquí me parece que... Y luego, de nuevo, cada vez hay más discusiones en este tema porque
lo que veíamos antes incluso de Suecia. Ahora hemos hecho un informe nosotros sobre la profundidad de la libertad de enseñanza en 9 países de la Unión Europea, ¿no? Y una cosa que veíamos en Suecia es que hablamos con la red de escuelas de tradición cristiana, ¿no? Que incluye luteranos, católicos, tal, y luego hablamos con Suecia. Es el único país que empresas con fines de lucro pueden recibir fondos públicos de la Unión Europea. Tuvimos varias Zooms para entender la situación y nos decía, claro, es que como las competencias en educación son del pueblo, o sea, son municipales, hay escuelas públicas que básicamente, o sea, en pueblos muy pequeños, que los padres se las sienten como suyas, o sea, no hay necesidad. En Finlandia también vimos esto cuando estudiamos este caso. Luego decir, no es una relación vertical Estado-niño, sino como en sitios muy pequeños estas escuelas se pueden convertir como de facto escuelas gestionadas por la comunidad local y por ende los padres. Luego, a mí me parece muy interesante lo que estábamos viendo de la educación como bien común, porque nos permite superar esta necesidad de percibir que la educación como un bien público, como el bien supremo, cuando aparte no hay ningún documento internacional que lo exija, o sea, que diga, oye, para garantizar el derecho a la educación se necesitan escuelas estatales. Lo que sí se habla es de un Estado garante, un Estado que haga un marco que se asegure que todos los niños reciban un mínimo de educación, unos contenidos mínimos. El Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aparte, es mucho más específico que la declaración con este tema, pero sobre todo estamos hablando de un Estado garante, no de un Estado. En ningún momento se dice, para garantizar el derecho a la educación necesitamos el Estado como único proveedor de la educación, el Estado o la administración pública. Supongo que la discusión sería subsidiariedad. Sí. ¿Quién es subsidiario de quién? ¿Si la sociedad civil del Estado o el Estado de la sociedad civil? Bueno, ¿alguna cosa más? Ha sido súper claro. Ha sido súper claro, por eso no hay preguntas. Pues, bueno, o quizás sí, no lo sé, pero en fin. Perfecto. Pues si os parece lo dejamos aquí, siendo ya las 2:10, no nos hemos retrasado mucho.